Antes de las series. En este vídeo les contaremos los detalles del próximo episodio y las escenas curiosas. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. La mansión Fratiftli rebosa de secretos bajo la luz grisácea de la mañana, mientras las intrigas acechan en cada rincón como una sombra. Alil está enojado porque Songul es la razón por la que Zeynep no fue a Francia. Al no poder convencer a Zeynep, Alil fue a hablar con Songul. Parecía que algo lo hizo sospechar. Alil le contó a Songul sobre el incidente de Francia con Zeynep. Songul se alegró de que Zeynep no fuera a Francia. Alil le dijo a Songul que si percibía algún abuso, ni siquiera la dejaría quedarse en Yeğilpınar. El mensaje de Alil fue muy claro, lo que asustó un poco a Songul. Minutos después, Zeynep entra en la habitación de Songul con una bandeja de sopa caliente, con una expresión cansada pero decidida. Songul, en su cama, mira a Zeynep con su habitual brillo sarcástico. «Ten cuidado, torpe», dice en tono burlón, pero Zeynep sonríe pacientemente. En ese momento, Songul recuerda las palabras amenazantes de Alil. «Mi ira no es contigo, sino con mi destino», añade con fingida dulzura, atormentando la conciencia de Zeynep. Songul le dice a Zeynep: «Alil se enojó conmigo por ti, todo es por tu culpa». Cuando Zeynep le entrega la bandeja de sopa a Songul, una gota de sopa salpica la pierna de Songul, y ésta se mueve involuntariamente. Zeynep dice sorprendida: «Moviste la pierna, Songulan». Sus ojos se llenan de esperanza. Songul entra en pánico y grita: «No seas ridícula, te equivocaste», e intenta ocultar su mentira con voz temblorosa. Zeynep comprende la razón de la discusión entre Alil y Songul. Por eso, Zeynep toma una decisión. Zeynep piensa: «Aunque vomite sangre, le diré a Alil que bebí sorbete, para no molestar a su tía y amante». La mano de Zeynep arde al derramarse la sopa. En el pasillo de la mansión, Alil atrapa a Zeynep, con el rostro lleno de preocupación e ira. «Mi belleza, mi tía está abusando de tu misericordia, posponiendo tus sueños», dice, con un profundo deseo de protección en la voz. «Amor mío, no puedo molestarte», suplica Zeynep, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón encogido por el remordimiento. Alil comienza a aplicar ungüento en las manos ardientes de Zeynep. «No me ocultes tu tormento, mi amor, ese es el peor mal», dice Alil, apretando con fuerza la mano de Zeynep. Esta escena muestra cuán profundo es el amor de Alil por Zeynep. Creo que su instinto protector desencadenará un enfrentamiento explosivo cuando se revelen los secretos. Mientras Zeynep está ocupada con una nueva tarea en la habitación de Songul, la noticia de la llegada del doctor se extiende por toda la mansión. «Alil te encontró un buen doctor. Llegará pronto», dice Zeynep esperanzada. «¿De quién es la idea?» «Tonterías», grita Songul presa del pánico, porque el examen podría revelar su secreto. Cuando se queda sola, Songul se levanta de la cama y cruza la habitación con seguridad. «Mi mentira debe continuar», murmura, pero la puerta se abre. Gozde lo ve desde las sombras, con los ojos brillantes de triunfo. «Songulan, ¿vas a caminar?», pregunta con una sonrisa pícara. Songul se queda paralizada. «No le dirás esto a nadie», dice amenazadoramente. «Guardarás mi secreto», dice Gozde con seguridad. «Sabes que fui yo quien me atropelló con el coche». Los dos sopesan sus ases, llegan a un acuerdo tácito. Creo que esta alianza será sólida a corto plazo, pero la ambición de Gozde podría abrumar a Songul a la larga. Gozde habla por teléfono en la sala de estar de la mansión, acelerando sus planes. «Sabotearé el proyecto de perfumes de Zeynep, Alil será mío», dice con voz ambiciosa. La baza de Songul es mantener a Gozde bajo control, pero Gozde tiene la mente puesta en otros planes. En el taller, Alil abraza a Zeynep con el rostro lleno de orgullo y amor. «Luz mía, todo está listo para tu proyecto de perfumes en Francia. Iremos juntos», dice,
acariciando el cabello de Zeynep. Le prometí a Songül, mi vida, que estaría contigo hasta que se recupere, dice Zeynep, conteniendo las lágrimas. Mi tía te está agotando, no lo permitiré, mi princesa, dice Alil, con la ira como un río desbordado. No puedo causar problemas entre ustedes, susurra Zeynep, mientras su conciencia eclipsa sus sueños. Este momento refleja el conflicto interno de Zeynep con tanta belleza que atrapará al público frente a la pantalla. En mi opinión, el sacrificio de Zeynep creará un punto de quiebre. Cuando llega la hora del examen, el médico está en la habitación de Songül, listo para examinarle las piernas. Doctor, se le movió la pierna cuando se derramó la sopa, dice Zeynep, simplemente compartiendo la verdad. Songül dice, no la siento, y continúa mintiendo, cubierta de sudor. Alil y Zeynep observan con la respiración contenida, la mirada sospechosa de Alil penetrando a Songül. El médico dice, puedes caminar con fisioterapia, pero Songül se demora. Alil no puede decir nada porque el examen aún no ha revelado la mentira de Songül. Gozde piensa triunfante en el pasillo, hicimos un acuerdo con Songül, Zeynep no irá a Francia. Zeynep toma el frasco de perfume de su habitación y se despide de sus sueños. Mi palabra está por encima de todo, dice, pero se le encoge el corazón. Alil aparece en la puerta, siempre estoy contigo, soy mi todo, dice, abrazándola. En el jardín de la mansión, Arzu camina hacia la habitación de Songül, desconfiada. Algo va mal, murmura, y abre la puerta. ¿Cuánto tiempo podrán permanecer ocultos los secretos de Songül y Gozde? ¿Podrá Zeynep elegir entre su conciencia y sus sueños? Creo que las dudas de Arzu y la fragilidad de la alianza Songül-Gozde harán de 206 un episodio inolvidable. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. No olvides activar las notificaciones para enterarte antes que nadie de las series y series populares de Ruth Girl Tepe.